¿Qué es política exterior? ¿Qué es política interior? ¿Y qué sucede cuando se confunden una con la otra? Creo que se mandan señales muy confusas hacia afuera del país y hacia el interior del mismo. Luis Ernesto, es lo que mucha gente cree que está ocurriendo en este actual gobierno. Mira, yo pienso y estoy convencido, lo he dicho varias veces aquí, para el presidente López Obrador, la política exterior es política interior. Lo acaba de demostrar de manera terrible, y terrible me refiero a haber sacado una nota diplomática haciendo referencia a un apoyo del USAID, la Agencia Internacional de Desarrollo del Gobierno de Estados Unidos, cuyo propósito fue apoyar a una organización de la sociedad civil que está viendo situaciones de corrupción, impunidad, de respeto de derechos humanos, que además es una organización de mucho tiempo, no es una cosa nueva, que ha demostrado tener la capacidad de hacer buenas investigaciones y que en ninguna manera está en contra del gobierno. Evidentemente ha estado señalando lo que ha ocurrido en términos de corrupción, de impunidad, de la situación de derechos humanos en esta administración, pero lo hizo también... De acuerdo a reportes periodísticos, esta misma agencia, USAID, le ha dado dinero al gobierno de la 4T. Así es. Y tú sabes, como yo sé que también le dio a la Universidad de las Américas Puebla, es precisamente la fuente de financiamiento original de la cual surge esta institución que hoy presido el día de hoy. Claro. Pero en ese contexto, el presidente ni siquiera sabe que la subsecretaría que encabeza Alejandro Encinas, que es una subsecretaría preocupada por la cuestión precisamente de derechos humanos, de reparaciones de esta naturaleza, también acaba de firmar en marzo, como bien lo dices, un acuerdo con el USAID para financiar sus investigaciones en cuestiones de cosas que el presidente ha mencionado en sus mañaneras. Es decir, el presidente pierde el contexto. ¿Por qué razón? En mi opinión, porque en este momento se siente que la situación derivada del accidente, o como le quieran llamar, del metro 12, de la línea 12 del metro, es algo que afectó profundamente el proceso electoral en que nos encontramos inmersos en el país. Y para el presidente, el hacer el planteamiento, voy a ver a Kamala Harris el viernes, y de una vez saco una nota diplomática mandando el mensaje a los mexicanos que me enfrento al gobierno de Estados Unidos y que además el gobierno de Estados Unidos está interfiriendo en la elección nacional y por eso estamos teniendo problemas, es lo que no se debe hacer. Es exactamente... A ver, una pregunta, ¿tú crees que la mayoría de los mexicanos se traguen eso cuando no sé qué porcentaje de la población tiene parientes en Estados Unidos? Así es. Digo, ¿dónde está el presidente? Se quedó en los 30. Y el problema que tiene entonces es, no solamente no le va a funcionar, sino que además ofende a los americanos. Y los ofende de tal forma que la ofensa de no haber reconocido al presidente Biden rápidamente cuando triunfó electoralmente, más este tipo de ofensas que se van repitiendo en la relación, van a provocar finalmente una situación de tensión en la cual el gobierno de Estados Unidos no va a considerar al presidente López Obrador y a su gobierno como un socio confiable, particularmente para algo tan importante como es el desarrollo de la región centroamericana. Cierto. El problema que yo veo es, ¿qué va a quedar entonces? Lo que va a quedar es lo que ya nos hizo Trump. Simplemente decirle al gobierno de México, te conviertes en mi policía migratorio en el sur de Estados Unidos. Y francamente creo que estamos perdiendo oportunidades. Encima de eso, nuestro canciller va a Rusia y prácticamente aplaude y apoya y respalda a un líder que acaba de ser mencionado por el presidente de Estados Unidos, Biden, como básicamente dijo, un pillo, un asesino. Y por lo mismo, en este momento mandas dos mensajes simultáneos. La nota diplomática, yo no creo y no quiero que se meta usted en asuntos de organizaciones de la sociedad civil que me molestan. Y dos, además estoy respaldando a quien usted dice que es un mal individuo. La combinación, Eduardo, mala, particularmente cuando estabas entrando en una discusión con la vicepresidenta de Estados Unidos sobre cómo desarrollar el sur de México y el norte de Centroamérica en un programa que tenga sentido para México, para Estados Unidos y para los países centroamericanos. Terrible por donde quiera que lo veas, Eduardo, terrible. Y por lo pronto ya se presentó la primera solicitud de caso de respuesta rápida laboral en el TEMEC en contra de una empresa de autopartes llamada Tridonex.
establecida en Matamoros con matriz en Filadelfia y controlada por un grupo canadiense. O sea, están diciendo que esta empresa no está cumpliendo con las normas que establecieron en el TEMEC. Ya empezó, así va a ser esto. Y es el tipo de relación negativa que pudimos haber evitado y que estamos estimulando con este tipo de acciones. Ojalá ¿Está el presidente todavía enojado por la guerra México-Estados Unidos de 1847 o por la invasión del general Pershing buscando a Pancho Madero? O sea, no entiendo su actitud irracionalmente antigringa. Y además, el tener una discusión y empezarla con esta frase ya tan trillada, tan aburrida, de que, bueno, México tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos, pero ahora, digo, de veras, es faltarle el respeto a la vicepresidenta de Estados Unidos, que venía a discutir con el presidente de México como encargada de Biden, cómo vamos a hacerle para desarrollar a Centroamérica. Y creo que alguien tiene que sentarse con el señor presidente y darle un consejo correcto de cómo debe ser la relación con el gobierno de Biden. Pues ahí tiene a su secretario de Relaciones Exteriores, que de paso la gente tal vez no sepa, fue el que construyó la línea 12 del metro. Así es. Kenia. Primero que nada, me parece que el problema es que el presidente tiene un diagnóstico erróneo de las OSCs. Digamos, las organizaciones de la sociedad civil fortalecen a los estados-nación en México y en el planeta. No tienen solamente que ver con él, porque además no todo gira alrededor del observador. La sociedad civil organizada se fortalece. ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, diagnósticos objetivos, porque tiene investigaciones que no tiene el gobierno. Aunque no los tenga. Eso no se trata, ese objetivo, no. Punto. Tienen el derecho a existir y dar la opinión que quieran. Aquí no más falta que al rato el presidente está haciéndose tan amigo del señor Putin que se vaya contra las OSCs como se fue contra la OSC del señor Navalny. Primero lo envenenan, el señor regresa y ahora lo meten en la cárcel 2 años y decretan la desaparición de su organización de la sociedad civil. Cuidado. Eso, porque a mí no me importa si están bien o no sus análisis. Tiene el derecho de existir y punto. Por eso decía que el diagnóstico es erróneo. ¿Qué hace cuando llega el gobierno? Destroza, digamos, los apoyos, la forma en la que los gobiernos ayudaban históricamente a las organizaciones de la sociedad civil. Pero no solamente eso, sino además no quiere que nadie los ayude. Y denosta, violenta, agrede, descalifica a quienes lo hacen. Y eso me parece que es terrible. Nada más y con esto concluyo. A lo largo del planeta, las sociedades que tienen mejor calidad de vida, que sus derechos humanos son respetados, que cuentan con, digamos, con mucho mejor acceso a vivir de manera mucho más armónica, tienen organizaciones de la sociedad civil al por mayor. Y en honor a la verdad hay que decir que en México también había muchas OSCs que vivían del gobierno, no hacían nada y se daban unos sueldazos. También hay que decirlo, porque después de escucharte a ti, todas las OSCs eran dignas de una vida ejemplar. Ha habido de todo y las buenas son las menos. Hay que decirlo también. Que se corrija entonces, pero no lo destruyas. No haces lo mismo que con las clases infantiles o con los fideicomisos. Mejor corrígelo y no lo destruyas. Porque sí funciona. En este gobierno es el todo nada. Todavía no te has dado cuenta. José Luis. Creo que en esta relación con Estados Unidos lo que también vimos inmediatamente después de la entrevista del presidente López Obrador con Kamala Harris es la cara más madura de la diplomacia estadounidense, en donde la reacción que vimos fue muy mesurada. Le dieron el peso a los ítems, a los issues que el presidente mexicano planteó, pero le dieron la vuelta hacia adelante, de que se tienen que desarrollar porque el programa estadounidense de reactivación del Triángulo Norte en América Central y también el desarrollo del sureste mexicano va a ser una realidad en la que ambos países tienen que trabajar, y es lo positivo que yo veo de este encuentro. A ver, mi querido Luis Ernesto, antes de concluir, el presidente se pelea con Estados Unidos, se pelea con España, que son países de importante inversión en México. ¿Cuánto invierten los rusos y el señor Putin en la economía mexicana? Absolutamente nada, pero nos van a dar la autorización de envasar
la vacuna Sputnik en México. Y en verdad creo que lo que acaba de... ¿Por qué poco nos vendemos, la verdad? Pero quiero decir, lo que dice José Luis me parece a mí también que hay que ponerlo en contexto. Sí hicieron eso, como él dice, pero el discurso del presidente siguió siendo, vamos a sembrar vidas, vamos a hacer el programa de juventud. Eso es lo que es importante. Y lo que tú me estás diciendo, Kamala Harris, no me interesa. En eso yo no voy a participar. Vente a mis programas. Creo que aún ahí, José Luis, el gran problema del presidente y del gobierno de la 4-3 es entender que su programa de desarrollo es un programa que pertenece a los años 70 y que los americanos no lo van a comprar. No les interesa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.